Ahora sí, ya estamos al aire, vivo e indirecto, ¿no es cierto? Domingo 3 en punto, estamos comenzando. No lo llamamos así, pero yo diría que es una especie de detrás de los uniformes, porque estaremos conversando con eh, médicos, ¿no es cierto? Doctores, amigos que están en Israel. Algunos hace varios años, otros como Marcela hace algunos meses, ¿no es cierto? Tratando de conocer un poco la realidad del COVID en Israel, pero también un poco homenajeando a lo mejor en este Yom Ha'atzmaut especial de día domingo, a pesar de que todos sabemos obviamente que Yom Ha'atzmaut por fecha fue ayer, se celebró el día jueves, porque no, para que no coincida con Shabbat, ¿no es cierto? Pero para ir conociendo un poquito qué es lo que está pasando, hemos leído en los diarios acá, o visto en las noticias, ¿no es cierto?, que hoy día ya se puede andar sin mascarilla en espacios públicos, pero tratar de entender un poquito cómo ha sido todo esto, cómo ha sido el año ya de COVID en Israel. Y para eso voy a partir saludando, me imagino que por edad, sí, creo que corresponde, ¿no? Al doctor Moshe Cohen. Mauri, ¿cómo estás? Desmuteate. Hola, Eso. ahí sí. Hola, Ari, ¿qué tal? La chunté por edad, ¿no? Sí, me imagino que es el mayor de los médicos. No de la Sí, reunión, porque yo soy mayor que tú, yo sé. todo bien. Sí, bien. Hola, Ari, ¿qué tal? Mucho gusto, qué rico verte como siempre. Oye, Mauri, ¿tú cuántos años llevas en Israel? Cuéntanos un poquito a la gente dónde vives, qué especialidad tienes. Nosotros llegamos a Israel el 2015, en marzo, así que ya son 6 años y un poquitito. Después de un año de vivir en Jerusalén, pasamos a vivir al norte, en un área cerca a Haifa, y trabajo en el departamento de otorrinolaringología del Hospital Rambam en Haifa, a cargo del proyecto de cirugías de oído y de implante coclear. Eso. Oye, Mauri, muy brevemente, ¿por qué deciden irse a Israel? 50% por los niños, 50% por nosotros. Ve- 50% por el tema de la educación, de formar una familia en Israel, de pensar en el futuro, pensar que finalmente tener la convicción de que en algún minuto todos vamos a llegar para acá, entonces ¿para qué hacerlo sufrir a otras generaciones si pues nosotros podemos hacerlo estando, como decimos en el Birkat Hamazon y en otras tefilot de Come Miut Leartse, y nos pedimos en las tefilot que Hashem nos lleve con la frente en alto a Israel, no solamente llegar acá de refugiados o salir escapando, sino que cuando las cosas están bien, cuando estamos con la frente en alto, ¿por qué no poder también? Y educar a nuestros niños en un ambiente que les permita después aprender el idioma y crecer y formar sus familias acá. Y 50% por nosotros, porque también como pareja siempre quisimos, pensamos, tuvimos el deseo de viajar y vivir en Israel. Y llevan, bueno, casi un poquito más de 6 años. Me imagino que están contentos con la decisión que tomaron, a pesar de lo difícil que tiene que haber sido en su minuto. Estamos muy felices, estamos muy contentos, y uno de los puntos de quiebre, diría yo, hacia el lado positivo fue cuando nuestra hija, la mayor, que viajó cuando tenía 15 años y que es una difícil, dijo, ¿sabes qué? Estuvo excelente que no hayamos venido y estoy feliz. Cuando ella dijo eso, ya, Un check. sí. Oye, voy a entrar al COVID en un minuto. Antes voy a saludar a Mijael. ¿Cómo estás? Buenas tardes acá, buenas noches en Israel. Hola, mucho gusto. Oye, cuéntanos un poquito también tú. ¿Cuánto tiempo llevas en Israel? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? Yo vivo ya 12 años en Israel. ¿12? Eh, 12, Wow. sí. Eh, Me fui de Chile a los 25. Estudié en el Torá, en la Yeshiva acá en la Iraticá, y ahí empecé, ¿no?, todo el tema de la prueba, y empecé a trabajar en Sharet Tzedek. Hice especialidad de cirugía en Sharet Tzedek. Hice también una subespecialidad de cirugía hepatobiliar. Estoy en el equipo de cirugía hepatobiliar del hospital, Perdona, y para los incultos como yo, ¿qué significa eso? de cirugía del hígado, del páncreas y de vía biliar. Perfecto. Y también mucho en el equipo de trauma del hospital. Oye, y tú le hiciste irte a estudiar a eso Torah y después
hacer la especialidad ya? ¿Cómo fue el proceso? Yo quería estudiar en la Yeshiva, ¿ok? Y se dio que justo también hice la prueba y pasé la prueba, entonces fue como que ya me quedé acá, digamos. Tenía siempre el anhelo de estudiar en la Yeshiva y al final las cosas se dieron así que empecé a trabajar acá y empecé la especialidad acá. Entre medio fui al ejército también. Un cuento largo. Perdón, ¿te casaste allá tú? Sí, me casé acá en el segundo, tercer año de la especialidad. Mi señora es israelí. Baruch Hashem, O sea, muy feliz acá. una vida israelí ya. Me cuesta un poco el español, pero de Te sale más repente el hebreo, claramente. hablo en español, pero Baruch Hashem. Está muy bien, muy bien. Vamos al tema del COVID. Voy a saludar a Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Hola Ari, ¿qué También tal? explicar Un un gusto. poquito cuánto tiempo llevas en Israel. Tú llevas menos tiempo, pero ya un tiempo ya. Tuve la suerte de estar contigo. Nos vimos en noviembre del 2018, no, 2019, que fue como la última vez que salimos de la casa en Chile. ¿Ah? Cuéntanos tú, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que haces? Yo ya llevo casi 3 años en Beersheba. Yo me vine a Israel a fines del 2016 eh, y vine acá, luego de pasar la prueba, vine acá a hacer mi internado, que aquí dura 1 año, y luego ingresé a la beca de oncología de adultos. Ya voy por mi segundo año. Son como 5 años y medio, 6 años. Yo ya voy un poquito más que el primero. Justo ahora, estas semanas, partí con radiología clínica, que es el tratamiento del cáncer con rayos. Y estamos relativamente contentos acá. Me refiero a mi señora, y hace 5 meses, Baruch Hashem, nos nació una hija. Más alto. Así que eso ha sido también una alegría y un cambio de vida radical. Y bien. Oye, no te puedo dejar de preguntar, pero el relativamente contentos es porque estás en Beersheba y que no es lo que querías, ¿por qué? Es un tema grande, pero como preguntabas al principio de las razones que uno se ve en Israel, yo creo que para mí, que estuve en el Sejud de estar en Colegio Maimónides, que siempre mucho de la Torá y de todo, que bueno, Israel es la tierra prometida y que los judíos tuvieron 40 años en el desierto para llegar a Israel, es mucho de Israel. Con Marcel tuvimos la oportunidad en 2014, creo, de venir acá un mes a estar en un hospital en Tel Aviv. Y ahí ya di que viví la vida no solo de la yeshiva, dije, o sea, 100%. Y el tema de Beersheba es que yo creo que aún no el sueño de uno lee es como estar en una comunidad, en un yishuv o en un moshav keilatí, donde todos van a las casas de todos y los niños están en la calle y es como más resguardado. Yo estoy en la ciudad, así como estar en Providencia. Ya. Y la población acá, en más de la mitad, es entre población rusa y población árabe. Entonces, el sentimiento así de verdad de Israel todavía no lo hemos conseguido en un 100%. Así que por eso va el relativamente. Ya, está bien. Pero era bueno aclararlo, como que no estás sufriendo en Beersheba, No, sino que Israel tiene son su... puras bendiciones. Es la ciudad de los patriarcas. Aquí partió Abraham Avinu también, hasta los 40 años. Así que tenemos un largo camino todavía. Me parece bien, me parece bien. Y por último saludo a Marcel, que lleva, no sé, 6 meses, 8 meses, se me desapareció Marcel. Andaba por ahí caminando por la calle. ¿Estás ahí, no, Marcel? ¿Sí no me ven? ¿No estoy? No, yo no te veo. Parece que apagaste la cámara. Oye, no, ahí. A ver. Ahí creo que vas a aparecer ahora. Ahí estás. Ok. ¿Llegaste a la casa? Sí, sí, gracias. Venía de vuelta. Estás La verdad súper que pegado tú en tu caso ahora, Marcel. estoy mal. La imagen está pegada. Uf, a ver qué hago. ¿Me salgo?
vuelvo a entrar. Mira, sale, voy a intentar, igual mientras le hago una pregunta al Mauri, que así vuelvo contigo cuando vuelvas, Eco. Mauri, volviendo al tema ya, un poco entrando al tema del COVID, ¿cómo dirías tú que cambió tu vida, primero familiar y después profesional en este último año? Wow, ha sido todo un proceso dinámico que, bueno, como a todo el mundo, no solamente a nosotros, a todo el mundo le cambió la vida. Partimos haciendo divisiones en el equipo. Otorrinolaringología tiene mucho que ver con la vía aérea, la transmisión más fácil de todos los pacientes que nosotros atendemos y el pánico que significaba que bueno, cualquiera se podía contagiar y cualquiera podía tener una enfermedad grave. Momentos de periodos de mucho relajo en que todo el mundo cree que ya pasó y que no es nada y que otro resfrío y así. Las exageraciones para los dos lados y con 3 olas que subieron y bajaron. La cantidad de pacientes en el hospital cambió un poco, pero no mucho. Al principio, como te digo, fueron las primeras semanas de pánico y que nosotros nos dedicamos en el fondo, a ver qué iba a pasar como departamento, pero ya después del primer mes o qué sé yo, volvió a lo que hacemos siempre y se mantuvo ahí. Así es que en realidad la cantidad de pacientes que vemos y que atendemos y que operamos no, fuera de 1 o 2 meses al principio, no cambió. Oye, perdona, y en términos familiares, ¿hubo contagios, hubo complicaciones? Sí, todos nos contagiamos básicamente, solamente que algunos por alguna razón milagrosa parece como que no hubieran tenido, pero ahí también tuvimos algunas anécdotas. Yo me enteré que estaba enfermo justo en la víspera de Yom Kippur, así que se podrían haber imaginado cómo fue mi Yom Kippur. Recién enfermo de COVID. ¿Ah? Agradable. Claro, sí, no, pero aparte, Yom Kippur fue Yom Kippur. Y claro, bueno, la sinagoga y todo cerrada y qué sé yo, pero... Mauri, ustedes en lo no. familiar, más encima, bueno, tuvieron entre medio de este año el matrimonio de Rachel, Tuve un matrimonio, sí. ¿no es cierto? Que por un lado evitó o no pudo permitir que los padres, o sea, en este caso, los abuelos de Rachel, muchos estuvieran presentes, ¿no es cierto? Todos esos impactos de una forma u otra, como que influyen más aún cuando uno está fuera. ¿No es cierto? Hablábamos de los felices que están en Israel, etcétera, pero por otro lado, el COVID hace de una forma u otra que el mundo esté más lejos de lo que estábamos antes. ¿Les influyó, les impactó, fue parte de la conversación? Terrible, nosotros siempre echamos mucho de menos y gracias a Dios siempre se había dado que o nosotros viajamos o los abuelos viajan y físicamente nos habíamos estado encontrando desde que hicimos Aliyah 1 o 2 veces al año. A pasar a tener que hacer un matrimonio justo, donde gracias a Dios pudieron llegar los papás del Yair, del novio, y listo, los abuelos no pudieron llegar, hicieron una sorpresa que nos hicieron para el matrimonio fue que imprimieron unos muñecos de tamaño real de los abuelos, y ahí fue cuando, ahí por lo menos yo creo que ahí fue cuando nos quebramos, porque cuando los vimos de repente los muñecos y nos empezamos a sacar fotos fue tremendo. Sí, era una especie de, ¿cómo se llaman? De cartón, ¿no es cierto? Así, sí. tipo, como el que uno pone la cabeza entre medio en Disney como para sacar la foto. Sí, pero eso fue una parte. El otro lado fue que permitió hacer el matrimonio en un lugar en sueño, que es el techo de Chatoraf, ahí encima del cótel, y nosotros teníamos arrendado otro lugar con otra cantidad de gente, en otra situación totalmente diferente, y todo por el COVID cambió al punto que lo pudimos hacer ahí, fue por otro lado un sueño. ¿Tú dirías que hoy día efectivamente, dado que Israel estaba abriendo esto del sin mascarilla, qué sé yo, el COVID superó Israel la pandemia o la ola que está viviendo hoy día Israel, entre comillas, es una ola muy buena, pero todavía no sabemos qué es lo que viene? ¿Cómo definirías tú desde el punto de vista médico un poco? Bueno, yo siempre he pensado que esto es de mucho más largo aliento que solamente medio año, un año.
y al final va a depender mucho de las mutaciones que hayan en el mundo, porque no se trata solamente que Israel alcance o cualquier país en forma aislada alcance un cierto nivel de inmunidad, sino que también que en el mundo entero se alcance para poder evitar mutaciones nuevas y contagios. Así que em, como, todo, Pero como hay perdona, que hacerlo nomás, la apertura que está viendo hoy día en Israel, desde el punto de vista no, de me parece apropiada, la apropiada, verdad que ya, sí, porque lleva una cantidad de tiempo y ya semanas demostrando que la cantidad de enfermos y versus la cantidad de población que tiene inmunidad permite estar más tranquilo, pero es una tranquilidad nomás, no es cantar victoria ni mucho menos. El mundo entero se va a tener que poner contento en algún minuto, pero para eso falta mucho. chuta, hay que tener paciencia, pareciera ser. Eh, Marcela, ahora sí Esa te es mi veo opinión, pues. perfecto. Sí, no, vamos a escuchar a los otros dos médicos también para ver qué opinan. Marcela, ahora sí te veo perfecto. ¿Cómo estás? Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿tú cuánto tiempo llevas en Israel? Sé que tuviste cambio de planes varias veces durante el año pasado. Sí, Eh, yo soy el más nuevo de todos nosotros. Yo tenía más o menos planificado ser aliado hace aproximadamente un año y se me ocurrió obviamente por tema de vuelos, por tema de corona, de COVID, y estoy acá hace ya 9 meses. En un principio llegué a Israel y logré encontrar trabajo no como médico, sino como personal de la urgencia de Sharet Tzedek de coronavirus, pero no como médico porque todavía no había hecho la convalidación de título. Y bueno, ahora gracias a Dios ya Baruch Hashem tengo la licencia, el Rishayón israelí, y ahora puedo empezar a trabajar como médico. Y perdí mi trabajo. Se acabó la pandemia y ya no tengo trabajo. Ahora, Eh, perdón, dentro del chistoso que puede sonar eso, en Gracias a traducción Dios. chilena, sí, gracias a Baruch Dios, Hashem, gracias a digamos, Dios. sí, en lo que uno puede entender, tú entraste a lo que acá en Chile llamamos como la primera línea. Entraste a trabajar Claro, a full COVID. sí, sí. ¿Qué tan impactante fue eso? La verdad que yo entré y como que el sistema, la urgencia y todo ya estaba muy bien organizado, sabían bien cómo manejar, estaban los protocolos muy bien hechos, tomar examen, a dónde se tienen que ir los pacientes, y salen positivos, y salen negativos, dónde se espera, dónde no se espera. Eh, y eso me tocó, obviamente, tuve la oportunidad de trabajar un poco, antes de venirme también trabajé en Chile y alcancé a ver lo que era COVID en Chile y lo que fue COVID acá, y era eh, cosas completamente diferentes. Uno era un desorden que también tiene que ver con que fue muy al principio en Chile, entonces también quizás al principio en Israel también fue desordenado, pero no estuve. Y, y nada, como la diferencia con respecto a la cantidad de recursos que había en Chile, por ejemplo, los mismos médicos en un principio te limitaban las mascarillas, te decían puedes ocupar 2, 3 mascarillas por turno, porque no hay más. Todo era mucho más a nivel de recursos, otro nivel, en verdad, con respecto a Chile. Y, y nada, o sea, fue una experiencia muy, muy buena, fue una experiencia impresionante, fue cómo un hospital y cómo todo un sector de un hospital se puede adaptar y cómo puede funcionar tan bien. La verdad que para mí, yo me siento muy agradecido y afortunado que me dieron la oportunidad de trabajar ahí y poder ver cómo se responde frente a una pandemia cuando llegan muchos pacientes complicados, muchos adultos mayores, sobre todo. Pero nada, y ahí iba viendo en mi día a día de trabajo, como que podía ir prediciendo cómo iban a ser los siguientes días con respecto a los contagios, porque uno podía ver cómo bajaban los niveles de cantidad de gente que venía a tomarse exámenes, de cantidad de gente enferma. Era todo muy al día a día, muy, muy intenso cada día, un día subía, un día bajaba. Era, por ejemplo, cuando coincidía con los Hayim, por ejemplo, cuando justo vino Sukkot, después de Sukkot vino una ola muy fuerte, porque obviamente en Sukkot, por más que habían restricciones, la gente obviamente todos nos juntamos igual a comer en Hag, entonces ahí todo volvía a subir y uno podía seguir
el ritmo. Pero nada, el último tiempo fue bajando lentamente a medida que iba subiendo la vacuna. Y ahora ya Baruch Hashem están todas las unidades están cerradas de corona, ya no queda nada abierto. Así que fue un... Pero obviamente también estoy de acuerdo con lo que dice Mauri, no se puede cantar victoria. Esto puede venir una cepa nueva y la vacuna de que quede ahí nomás, no, o sea, no está en nuestras manos, nunca ha estado en nuestras manos, menos ahora. Sin ninguna duda, y eso es lo que pareciera ser que tenemos por un rato. Mijael, desde el punto de vista, bueno, tú llevas más tiempo en Israel, pero el hecho de que Israel también sea un país preparado para la guerra, ¿no es cierto? ¿Eso ayudó, desde tu punto de vista, a cómo enfocarse a la guerra de la pandemia, en cierta forma, en las formas de obedecer, en las formas de llevar a cabo procesos, procedimientos, no sé? ¿Lo ves un poco así? Una buena pregunta. Yo creo que de alguna forma sí ayuda. En otra forma, quizás fue un poco exagerado al principio todas las medidas que se tomaron acá, especialmente en el hospital. Me imagino que en todos los hospitales fue lo mismo. Y de a poco se fue soltando la cosa un poco con las nuevas olas, pero al principio fue muy, muy difícil. Muchas enfermedades quirúrgicas se empezaron a tratar de forma diferente. Fue una curva de aprendizaje totalmente nueva que no conocíamos. Pero yo creo que sí tuvo un gran aporte. En primero, Arbesia Taishmaya, obviamente, como el COVID acá, por lo menos en Israel, en comparación con lo que pasa en Europa ahora, por ejemplo, está mucho mejor. Y también Arte Ishtadlut de toda la gente acá, cómo toma las medidas y la seriedad que tuvieron con el tema. Me imagino que el pensamiento y la organización que tiene toda la población acá israelí que recibieron supuestamente el ejército, quizás ayuda un poco, puede ser, no sé si es que es la gran, ¿cómo se dice? ¿Factor? Carta que tiene Israel, que por eso hizo el cambio. Oye, si, volviendo un poco a la pregunta que le hice antes al Mauri, ¿cómo cambió tu vida familiar y como médico con el COVID? Esto es algo que la verdad que es una cosa positiva, ¿ok? Yo empiezo a trabajar muy temprano, normalmente tenía que llegar a las 6:30, 7 al hospital y empezar a trabajar. A las 7 empieza la reunión de todos los días, donde se presentan todos los casos, que dura de repente hasta las 8 o algo así. Y ahora con el COVID, que no podíamos juntarnos en la sala de reuniones, entonces fue todo por Zoom. Y la verdad que pude llevar a los niños al GAN, cambiar pañales entre que estoy en medio de la reunión. Cosas muy positivas que se están volviendo a la normalidad. Así que eso fue una cosa, la verdad, bien positiva para mí por lo menos. Todavía tengo hijos chicos. Pues los Hagim, por ejemplo, me pusieron un Beit Knesset acá debajo de la terraza mía, que fue una bendición. En cuanto a la familia, alargó más el tiempo que no los veo. Con mi familia no nos vemos ya hace 3 años más o menos. Besat Hashem, Bekarov. Pero bien, Besat Hashem que ya vuelva toda la normalidad porque fue un golpe grande. Y perdón, desde el punto de vista profesional, aparte, como muchas operaciones se suspendían, ese tipo de cosas. Y al Tuviste principio hubieron que... muchas operaciones electivas que las suspendieron.
pero después ya la verdad que todo volvió a la normalidad. Normalmente las cosas de oncología no se pararon, siguieron en la normalidad, que es la gran parte de mi trabajo, pero operaciones como, no sé, hernia, cosas así, se suspendieron durante unos 2 meses, pero después volvió toda la normalidad. Perfecto. Raúl, tú por tu lado, ¿cómo fue el cambio previo a COVID, después de COVID, durante este año que ha sido largo, ¿no es cierto? Y especial, el que más encima tuviste o tuvieron la barajada de ser padres. ¿Cómo afectó todo esto en tu vida? Yo creo que hay dos aspectos principales. Yo creo que lo primero es que experimentamos y que yo creo que el Mauri y quizás el doctor Neumann también experimentaron fue que veíamos que toda la gente salía a dejar de trabajar, lo que se llama jalata, que es una vacación sin paga, y yo sentía que estaba todo alrededor de nosotros parando, frenándose, y como que para nosotros seguía todo lo mismo, aparte de las máscaras en el hospital. Como que estaban todos de vacaciones y uno seguía yendo al trabajo día a día, que por supuesto que es una tremenda bendición poder tener una parnasá más o menos asegurada en ese sentido. Eh, por otro lado, yo, similar con Mauri, me agarré el COVID para cerca de Yamim Noraim, específicamente en Rosh Hashanah. Y entonces Yom Kippur también fue ahí, venían personal en la casa. Sukkot pudimos construir solo los últimos días. Entonces también fue una Itmodedut, como personalmente, cómo enfocar la relación con el creador cuando uno siente que se está privando de todas estas cosas, ¿no? Mi señora estaba embarazada, unos 7, 8 meses, y ella también se contagió. Baruch Hashem era en los entonces donde todavía no, las embarazadas no tenían complicaciones. Y Brea y Narra, la hija, salió muy bien. Eh, entonces yo creo que fue más que nada eso, más de seguir en una rutina mientras que todo el mundo se está desmoronando. Y eso yo creo que fue como para mí lo más choqueante. Oye, Raúl, pasé contigo un minuto. Por lo que ves a la distancia, obviamente, qué es lo que ves distinto que pasa en Chile con el COVID a qué pasó en Israel, digamos? ¿O lo ven muy similar en términos de olas, en términos de comportamiento? Acá hoy día estamos en cuarentena prácticamente total en Santiago, pero uno ve el tráfico y es bastante potente por lo que uno ve en las redes sociales o qué sé yo. ¿Cómo ves tú alguna diferencia o lo ves muy parecido? De lo poco que me he enterado de la situación en Chile, yo creo que lo de las olas ha sido similar. Yo creo que el quiebre acá principal fue el tema de la vacuna, que la verdad que al principio yo no le tenía mucha fe, pero uno se da cuenta que a medida que se vacunó más de 5 millones de personas, que es la población adulta más o menos de Israel, entonces hoy en día hubieron 80 casos, que es virtualmente nada. Yo creo que ese fue el punto de quiebre, pero en términos de la población israelí, yo creo que la población chilena, por lo menos en un principio, fue más obediente para las primeras cuarentenas. Yo creo que a la población israelí nos tomó un tiempo, y uno lo veía en la calle, como agarrar la seriedad al asunto, porque aquí están acostumbrados a las guerras. Entonces, como algo que ni siquiera se puede ver, que no es un cohete, como que nadie, todos andaban con la mascarilla en el bolsillo, y hasta que no se pusieron muy serios con las multas y en verdad empezaron a sentir que la gente se estaba muriendo y salían las noticias, o sea, hubo varios meses, me imagino que en Chile es similar, que lo único que se veía en las noticias era temas del COVID, nada más, COVID y elecciones. Yo te digo que por un año entero esos fueron los únicos temas de las noticias. Estamos en las mismas. Entonces yo creo que una vez que los israelíes lo tomaron en serio y se fueron a vacunar, a mí me sorprendió lo rápido que la gente llegó a hacer las vacunas. Yo
Bueno, a mí me toca una población específica porque es población de más de riesgo, pacientes con cáncer, pero muy rápido, o sea, ya en enero uno veía que todos llegaban así vacunados. Eh, Lo cual entonces es muy bueno, sin duda. aquí yo creo que es una población más reactiva que activa en comparación con Chile. Y cuando reacciona, entonces es a tiempo y ocurre, y entonces se ven los resultados buenos. Los chilenos son más obedientes, Ah, tú decís que los chilenos son más obedientes. yo creo, esa es mi apreciación. Mira, Podemos a ver. abrir para Vamos a abrir el discutirlo con debate los con eso. doctores. Vamos a abrir el debate con eso. Mauri, ¿qué opinas tú? ¿El chileno es más obediente que el israelí? Mira, fiesta aquí, yo no, fiestas clandestinas no he escuchado en Israel, pero sinagogas que están todas llenas de gente sin mascarilla y que se juntaron en minutos, es lo mismo. O más, ¿no? Yo estoy de acuerdo que la población acá fue más al lote, yo creo que en Chile. Sobre todo lo que nos tocó, a mí por lo menos lo que me tocaba ver el primer año en Chile, más de, no sé, 8 meses sin ir a clases, todo en sus casas, fue mucho más que lo que la población en Israel toleró, porque las medidas en la segunda ola y en la tercera ola en la teoría eran parecidas, pero la gente en la calle no las cumplía. Pero Y eso lo tiene que otro ver con que que, el israelí, perdón, tiene que ver con que el israelí es menos hadroso, en el sentido de que se ha quemado un poco lo que decía Raúl. Acá hay guerras, me caen misiles y qué sé yo, y por último, este bicho no lo veo y sé que tengo que hacer mi vida normal, o porque simplemente el israelí es menos obediente. Como buen judío porfiado, qué sé yo, le no, discutimos yo a creo que la todo. gente mi sensación es que la gente se agotó y ya no les daba para más y ya tuvieron suficiente paciencia, no tuvieron más paciencia que para una, y Está muy corta buena además. en tu caso. Pero aparte algo que yo no sé cuánto hay en Chile, pero que a mí me ha tocado ver muchos pacientes y mucha gente alrededor con movimiento antivacuna. Así que cuando decimos que la población adulta se vacunó es verdad, pero hay una minoría bien, a mi gusto, importante, no sé si en números, pero que por lo menos a mí me ha tocado tener discusiones largas con pacientes De que, población más joven, ¿no? 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 Adultos de todas las edades, diría yo al revés, un poco mayores, que son, no sé, pues todas las teorías de conspiraciones que se te puedan ocurrir juntas con las vacunas. Y, y tremendo, eso me ha tocado una labor Oye, muy, muy como potente de convencer gente que se tenía que vacunar. voy a seguir con el tema de los porfiados, pero para que no se me olvide, y después también lo preguntaba a Mijael y a Marcel, la diferencia, bueno, en Chile estamos con dos vacunas hoy día, ¿no es cierto? Con la Sinovac, con la China y con la Pfizer, que es la misma que usan en Israel. Mauri, tú, leyendo papers o algo por el estilo, ¿tú ves diferencia en que tengamos distintas vacunas en Chile o no es realmente relevante con respecto a lo que está Yo, viendo en Israel? sí, no, yo creo que sí, yo creo que es un poco, pero es una sensación de que el nivel de inmunidad que produce, por lo menos más a corto plazo, es más potente en la Pfizer. Em, y que probablemente en No sé si Chile. soy yo o se me está quedando pegado un poquito. ¿Me escuchan, ¿Aló? ¿Me Ahí te escucho, ahí escuchan? te escucho, ahí te escucho. Sí, sí. Mi sensación es que la vacuna de Pfizer es más rápida en producir inmunidad. Y creo que a lo mejor para lograr resultados similares con la Sinovac debieran vacunarse 3 dosis, creo. Es una sensación. Oye, yo leí justo Todos, ayer, to- leí que la Pfizer también debiera tener una tercera y la, dosis, pero fa- como en 8 meses o 10 meses, ¿no? ¿Sí? no, y la Pfizer están hablando de un booster, que es en el fondo una revacunación anual, parecido a lo que, ¿Qué parecido es a lo que lo que hacemos pasa nosotros acá con la... con la influenza. Al final es un virus Claro. que se porta parecido y que tiene un nivel de mutación incluso mayor, así es que era súper esperable que algo así tendría que pasar. Esa es mi opinión. eh, Perfecto. Mijael, por tu lado, bueno, ya te fuiste hace un tiempo a Chile, pero con la diferencia que ves de Chile o con el israelí ha sido más porfiado, menos porfiado, más jadroso, menos jadroso.
Y después el tema de las vacunas, desde tu punto de vista. Eh, yo creo que el israelí es mucho más porfiado que el chileno. En todo sentido, es bien al lote la cosa, pero así se vive acá. Así es la forma de vivir acá. Ahora, perdona, en ese sentido, siendo más porfiado, ¿el gran mérito entonces tiene la velocidad de la vacuna? ¿De la vacunación? Eh, puede ser. Yo creo que Bien, hay cosas que nosotros, yo creo que hay cosas que no entendemos. Pero de las cosas que nosotros podemos ver, por lo menos, yo creo que la vacunación sí hizo un cambio grande. Pero hay que ver lo que pasa. Ahora hay varios que la vida acá empieza completamente normal, me imagino, en las próximas semanas, fuera de no usar mascarilla afuera. Me imagino que ya mascarilla adentro también va a cambiar en un tiempo corto, pero vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Yo, como dijo el Mauri, yo no creo que se pueda cantar victoria acá. o sea, y con la llegada del invierno después, bueno, todavía está recién entrando el verano, digamos, pero la apertura y después la posible llegada del invierno no pueden ser malos amigos, ¿no? Puede ser, no sé. La verdad que yo no me puedo imaginar cómo va a ser, pero eh, hay que ver qué pasa en los próximos meses. Sin ninguna duda. Marcel, tú dijiste que en Chile al principio viste desorden. Bueno, me imagino yo que tiene que haber sido así. Eh, ¿Cómo ves al paciente israelí en ese sentido? ¿Han sido más obedientes, menos obedientes? Eh, La verdad que yo vi cosas en Chile que en Chile sí son majadrosos, fuimos mucho majadrosos. Cosas como, por ejemplo, gente desinfectando una manzana o no tomando el diario, cosas así, eso yo jamás lo vi en Israel. Eso solamente lo vi en Chile. Ahí había un miedo mucho más grande en la sociedad con respecto al virus que lo que había en Israel. En Israel siento que la gente le tenía menos miedo, menos temor a contagiarse o a... Lo cual, bueno, puede ser bueno o malo, pero eso es lo que a mí me tocó ver, en verdad. Y el paciente, o sea, el paciente de por sí es un paciente, una persona completamente diferente, porque estamos hablando de que son gente, por lo menos en mi experiencia en Sharet Zedek, que recibe una población de mayoría religiosa, tanto ya sea judía como árabe, que es también árabe religioso. El hecho de que existe obviamente una creencia en tener una fe, en una religión, en un Dios, cambia la percepción absoluta sobre la enfermedad que tienes en ti, comparado con el paciente en Chile. Entonces, eh, va más por ahí más que por el corona en sí mismo. Si fuera una cirugía que se tiene que hacer por algo distinto, el enfrentamiento hacia esa enfermedad ya es completamente diferente, ya sea judío o sea árabe. Como que eso eso es lo que yo por lo menos he visto. Oye, eso es un muy buen punto y voy a entrar a eso también. Mauri, tú que vives en Haifa con una población importante árabe, eh, y acá justo la semana pasada, como les comentaba antes que partiéramos, la ministra palestina habló que en Israel, no solamente en los territorios llamados, ocupados por ellos, digamos, no habían prestado vacunas, sino que los árabes en general no estaban siendo vacunados. ¿Podemos desmentir un poquito lo que está pasando en Israel en ese sentido? Wow, ¿de verdad eso salió? No sabía, Sí. no había escuchado eso. Yo había escuchado siempre el alegato de los territorios ocupados. No, acá fue total. Era Eh, como que había una segregación completa del mundo árabe. no, no, el 20% de la población israelí es árabe y ese 20% está integrada a todo nivel. Todos tienen seguro de salud gratuito, igual que cualquier israelí. A todos los llaman a vacunarse, a atenderse, tienen médicos, llegan a las urgencias. En mi hospital, por lo menos, un tercio de los médicos son árabes, incluyendo jefes de departamento. No, árabes cristianos y árabes musulmanes. No, se vacunaron exactamente igual que la población judía.
el 20% de la población israelí que es árabe. En los territorios ocupados fue un poco diferente y ahí uno puede entrar a discutir si es que hay un tema político que amerita o no la política que tomó Israel de, por ejemplo, mandar vacunas más lejos que darle a los palestinos en algún minuto. Montones de envíos de vacunas sí existieron que por alguna razón misteriosa pasan desapercibidas. Y lo más triste es que la cúpula política palestina se trata en Israel diariamente. Nosotros en el hospital, entre paréntesis, situaciones médicas que no pueden tratar en los territorios ocupados las tratamos en Israel, y si es que alguien ha puesto algún tipo de traba, fue el gobierno palestino. Yo, por ejemplo, implante coclear, una cirugía que los niños, si no se implantan y no empiezan a escuchar a temprana edad, va a afectar todo el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo más adelante, y todo lo que una persona puede hacer con la audición. Simplemente lo cortaron cuando la autoridad palestina en el fondo decidió cortar la colaboración con Israel. Se terminaron los pases y los niños dejaron de operarse, punto. Así es que lamentablemente me toca ver justo la situación opuesta. Por último, los acuerdos de Oslo al final determinaron de que en la autonomía palestina ellos eran dueños y son autónomos en su sistema de salud. Por supuesto que tiene falencias, por supuesto que Israel debiera, también éticamente, incluso que no estuviera escrito en ningún lugar, dar la mano como cualquier país vecino. Pero a Israel no le toca más o menos responsabilidad que a cualquiera de los vecinos que también está alrededor. En todo caso, Israel de todas maneras los ha apoyado en este tema también, o sea, a pesar de que ha salido en contra. Así es que 100% todos los árabes israelíes se vacunaron, y los árabes no israelíes se han visto atrasados en el tema, y es una situación mixta, pues, pero no es de responsabilidad entera de Israel, ni mucho menos, y tampoco, como te digo, tiene que ver con Ginebra, cómo se cita, etcétera, porque eso quedó fuera después de los tratados de Oslo. Veía a Raúl ahí muy como aseverando muy potentemente lo que decía Mauri. En Beersheba también la población árabe es importante, ¿no? Raúl, está inmuteado. Ahí sí. Yo concuerdo con Mauri en un 100%. O sea, yo creo que lo primero a agregar es que ahora en las elecciones recientes salían los diarios, las noticias, que la llave para dar a la derecha o a la izquierda era el partido árabe principal, que sacó unos 6 o 7 asientos, no me acuerdo. Pero efectivamente está muy integrado. O sea, en mi hospital, en mi departamento al menos un 50% de los doctores son árabes, tanto locales beduinos de Beersheba y de los alrededores. El hospital donde yo estoy atiende una población ambulante de 1.200.000 personas, de las cuales la mayoría son beduinos, que viven en condiciones muy, 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 muy precarias, en la mitad del desierto. El encargado de todos los departamentos de medicina interna, el doctor Abu Shakra, que digamos árabe. Y a mí me ha tocado atender, no es algo que ocurra todos los días, pero me ha tocado atender pacientes de Gaza, que los han traído especialmente, y también me ha tocado escribir cartas para la autoridad palestina en Nazaret, para que permitan el ingreso de los familiares de pacientes que se están tratando en el hospital, pero que los dejen entrar a Israel. Entonces yo creo que es importante hacer esa diferenciación que Mauri decía de los palestinos y de los árabes israelíes. Un árabe israelí tiene todos los derechos, no solo tiene todos los derechos, debido a que ellos viven, por lo menos acá, no sé cómo es en Haifa, en lugares, en zonas más precarias, por decirlo así, que en verdad no es cierto, porque en la mitad del desierto construir las medias vilas, ellos pagan un impuesto, casi no pagan impuestos, y tienen derecho, acceso y derecho a todos los mismos
O sea, a mí yo trabajo 4 meses del año para el gobierno, así, pum. Ellos ni uno. Y es que la persona con la que yo me siento al lado, que llega en un auto mejor que el mío al hospital y que vive en una mejor casa que yo y que gana un sueldo que es 1/3 más alto porque no paga impuestos. Entonces, yo creo que hay que, y en Chile es difícil ver esa diferenciación, como que uno dice palestino y se imagina todo, pero hay una gran población árabe que vive en Israel y que goza plenamente de todos los derechos. Cuando, imagino que ahora Mauri estuvo ahí, escuché en Pesaj haciendo vacaciones en el norte, uno en los sitios donde va ahí a bañarse al río y todo, a hacer asado, están las familias árabes haciendo exactamente lo mismo. Y uno va y le pide carbón y todo bien, y ahora que es el Ramadán, yo a todos les digo Ramadán Karim y todos me saludan. Hoy día vine a recibir el turno más temprano porque los dos doctores que estaban en mi majlacá árabe estaban medio cansados por temas de ayuno. Entonces, yo creo que es importante informar a la población que vive fuera de Israel y que no vive esto y no experimenta esto día a día, que esa es la situación, porque lo que nos pintan es muy, muy distinto, y eso es un error. Es que es súper importante aclararlo. Súper importante aclararlo, sin ninguna duda. Oye, me están haciendo un par de preguntas por Facebook. Mijael, en Chile mucha gente, si no la mayoría, está con 2 dosis de Sinovac. Entonces preguntan, si tienen posibilidad de ponerse una Pfizer después de 2 Sinovac, ¿ayuda? ¿No ayuda? ¿Lo recomendarías? ¿No lo recomendarías? Creo que acá el cirujano es el menos apto para responder esa pregunta. Me parece muy bien, saliste jugando. Entonces voy a ofrecerlo abiertamente si alguno de los otros tres quiere jump into it. Después me va a decir el otorrino, me va a decir que tampoco tiene que ver ni idea y el oncólogo menos. Entonces, Marcel, Yo te va a soy tocar a ti. cirujano. El Mauri No, está pero más cerca. escúchame, Dentro de la es comunidad difícil. tenemos infectólogos ahí que pueden ayudar a responder mejor esa Eso. pregunta. Pregúntenle eso a su infectólogo local, po. Ya, llamen al tío Jackie al ta 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 ta. Exactamente. No, porque es imposible, o sea, nosotros no tenemos la perspectiva, menos, o sea, yo ya te dije, yo creo que para lograr un nivel alto en algún minuto debieran, creo, pero es una sensación, sin asumir responsabilidades, que debieran ser tres dosis, creo, de Sinovac. De vuelta, tienen que preguntarle a los expertos, ¿no? Por lo menos no. Vamos a dejar después el número en Facebook del tío Jackie para que llamen, obviamente que cobre por la llamada y no sea gratis, pero para shoot, ¿no? Si esta cuestión, si van a hacer preguntas así, que sean con boleta. ¿Ah? Oye, vámonos un poquito a llamar No tiene ni cómo conseguirse vacuna. bueno, vámonos un poquito a llamar Sale 2019. Mijael, tú que llevas mucho tiempo en Israel, ¿se vivió distinto este Yom Ha'atzmaut a otros por el hecho de que era como un poco Pesaj en cierto sentido de salir un poquito del COVID y entrar un poquito en libertad? ¿Fue un poco distinto o fue más o menos igual? Acá, por lo menos en Jerusalén, se vivió sí como una liberación. Seguro vieron las fotos en los parques. Gansacker, por ejemplo, que es el parque más central acá, repleto, lleno de gente haciendo asado. Y en todas partes. La verdad que sí, se vivió un poco más libre, harta alegría en la calle. Y fue bien bonito, la verdad. Hubo una unión de todas las partes, por lo menos acá en Jerusalén. Super. Marcel, por el lado tuyo, que a lo mejor tu primer Yom Ha'atzmaut allá. Mi primer Yom Ha'atzmaut acá en Israel. Sí, yo estuve ahí en Gansá, que justo antes estuve haciendo un poco de turismo y alcancé a volver para Yom Ha'atzmaut. Y se veía un ambiente, no sé cómo sería antes, pero había un ambiente de festividad, había mucha gente muy emocionada, se hizo cantos a Tikva, así de mucha gente junta, había gente muy, que lo sentían como una liberación, realmente. Mucha gente lo tomó, era como un hag, como realmente un hag, como para nosotros, no sé, Hanukkah,
la gente nunca lo había sentido así, a diferencia de Chile, que en Chile es un día más, se sigue trabajando. Obviamente nosotros no lo percibimos tanto como lo podemos percibir acá en Israel. Y nada, y después obviamente en la noche me tocó ir a, especialmente como en el Shuk, en Mahané Yehuda, que como saben en la noche en el día se venden frutas, en la noche se venden cerveza. Y el ambiente eran miles de personas, fiesta, baile, alegría, bandera de Israel, mucho, fue una cosa impresionante, fue muy, muy lindo. Raúl, por el lado de Beersheba, ¿se vivió especial o estabas encerrado haciendo turno? Yo, de hecho, me tocó hacer turno. Así que, pero es porque los árabes hacen los turnos de Rosh Hashanah y Yom Kippur, entonces a mí me toca hacer los feriados que puedo hacer. Tengo que aprovechar eso. Pero no, sin duda es un día especial. Yo solo quiero sobresaltar que para el rabino Ovadia Yosef era un día que obviamente no se dice Tajanún y que incluso hay opiniones que dicen Alel sin Brajá. Que no deja de ser menos importante. Y sin duda, incluso acá en el hospital había un sentimiento había comida especial y todos los pacientes dicen Hag Sameach. El israelí sabra no es necesariamente atachado a ninguna línea religiosa, lo vive muy apasionadamente. Entonces, para ellos es un hag, pero incluso más importante que algunos hagé Israel de la Torá. Entonces se vive muy apasionadamente y hay un tema que es aún más, que es esta diferencia, que es que un día anterior se celebra Yom HaZikaron, que es el Día de los Soldados Caídos. Sí. Entonces pasa como de una tristeza que todos están en los cementerios y llorando, y en la tele lo único que uno ve es la gente del ejército dando discursos a como una... Entonces hay como un destape así de celebración, aquí se escucharon los fuegos artificiales, olor asado por toda la ciudad. Y yo creo que era buena pregunta si que los árabes también estaban celebrando y haciendo asado. Eso yo creo que hubiera sido interesante ver. Y contestémosla. Tú estabas ahí encerrado. En el Pero, hospital no había nadie haciendo asado. Mauri, en el caso de Haifa, que hay muchos árabes, el árabe israelí, ¿celebra Yom Ha'atzmaut? No celebran y son cuidadosos de guardar silencio en el tema. Yeah. Por ejemplo, en mi departamento, para todas las fiestas, judías, no judías, árabes, cristianas, se mandan felicidades de Navidad, Ramadán, Pesaj, y para Yom Ha'atzmaut los árabes no mandan nada. Silencio estampa. Sí. Oye, una pregunta, Mauri, que me llega también por interno. Nosotros llevamos ya 3 semanas de vuelta en cuarentena en Santiago. Una de esas coincidió con la semana de vacaciones de Pesaj, por lo cual los niños llevan de vuelta 2 semanas sin ir al colegio y teniendo clases online. De punto de vista de los contagios de niños, y yo en el board del colegio estamos empujando a tratar de volver independiente de las cuarentenas o no las cuarentenas. ¿Cuál es tu opinión con respecto al riesgo, pensando que hoy día tenemos, no sé, en el caso del Colegio Maimónides, un 99.9% de todo el personal vacunado y como un 70% de los padres? ¿Cómo lo ves tú? De vuelta, es injusto que yo opine a la distancia, pero una de las estrategias a lo mejor más inteligentes o sea, a ver, perdón. El COVID es como jugar a la ruleta rusa, ¿sí? Y lamentablemente con los niños solamente cuántos espacios en esa ruleta hay vacíos, pero uno de cada tantos niños va a tener una enfermedad grave. O un derivado como autoinmune también, derivado de la enfermedad. Así es que dar, no sé, una recomendación, sí, que vayan todos los niños, que se contagien, total, a los niños no les pasa nada, es irresponsable, porque
de vuelta, nadie puede asumir una responsabilidad de ese tipo, pero si uno pensara como a nivel poblacional, a lo mejor una de las cosas más inteligentes que me tocó escuchar es que hay que tener menos cuidado con los niños, pero aislarlo de los mayores. Ahora, si tenemos los Yo creo mayores que vacunados, es una buena noticia. sí, pero 75% de los vacunados, cuando estás exponiéndote a propósito, la vacuna de Pfizer, no sé si Novavax tiene como un 8% de pacientes que no se van a proteger. Sí, se salió todo un estudio el otro día en Chile que era como el 70% de cobertura. Entonces multiplica por 70 por 70. Van a quedar niños, van a quedar adultos desprotegidos, aparte de los mismos niños. Entonces, probablemente no es lo más inteligente, pero también soy consciente de lo que escribió el Rav Igal, sí, el derecho a la educación, y a mí me ha tocado como médico que tiene que ver con la audición, los pacientes que tienen, los niños claramente se perjudican por una educación a distancia, y estoy hablando acá en Israel que duró un tiempo, 1, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pero no un año, y ahora ya vamos por el segundo. Sin duda. De Oye, todas maneras, una pregunta para considerar en serio. sí, bueno, igual acá el gobierno no nos está pescando mucho en todo caso. Es un ejercicio casi de salud nuestro, pero no nos han dado mucha bola. Oye, siendo las 4 acá y casi las 11, ¿no? Allá. Un mensaje final de cada uno de ustedes a la gente que nos está escuchando en Facebook, Yom Ha'atzmaut, COVID, lo que quieran decir. Voy a partir por Mijael. Del COVID, yo creo que lo que dije, nosotros no podemos saber qué va a pasar. Espero que en un par de meses más que veamos que lo que Israel hizo de verdad sirve y que el mundo pueda aprender de ello. Quizás va a salir un Kiddush Hashem de eso, Bezrat Hashem. Segundo, toda la parte de aclaración con toda la cosa de los árabes. No sé, yo llevo bastante tiempo acá y yo no creo que eso vaya a cambiar. Yo creo que es algo que es imposible, ¿cómo se dice? Dar vuelta atrás y sacar el odio de la gente que habla puras tonteras, que no tiene idea. Solamente la persona que vive acá y ve cómo son las cosas entiende. Da mucha rabia, pero fuera de eso yo no creo que hay mucho que hacer. Todo lo que se pueda explicar y aclarar en Hutz La'aretz, bienvenido. La verdad que yo en eso tengo un poco de pesimismo, no creo que algo vaya a cambiar. Pero claramente es totalmente opuesto de lo que sale en las noticias. Siempre importante aclararlo. Marcel, ¿mensaje tuyo de alguna cosa? Bueno, primero que nada, Hag Sameach. También vamos para todos. Y nada, con respecto a COVID, yo creo que es un error comparar Chile con Israel. O cualquier cosa en el mundo con Israel, porque yo creo que, no solamente creo, todos sabemos que la manera en que Hashem conduce el mundo, conduce a Israel de una manera diferente a cómo conduce el resto. Uno no puede aplicar una racionalidad como la puedes aplicar en otras partes, porque acá pasan cosas que no son, pasan milagros constantemente, pasan cosas que no están al mismo plano a nivel de Kedushá que lo que puede estar en otra parte del mundo. Entonces es poco comparable, obviamente pensándolo desde ese punto de vista. Entonces no hay manera de saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que Israel, obviamente, como dijo Michael, tiene una Siyata Dishmaya muy especial. Somos el único país en el mundo que estamos en esto sin mascarillas, con fiestas, empezando a abrir el turismo. Entonces, nada, el mensaje es que estén todos acá para el próximo Yom Ha'atzmaut y no hay y poder sentir esto también que sentimos nosotros acá. Perfecto. Raúl.
Yo siguiendo un poco la línea de Marcel, creo que hay dos enseñanzas. La primera, un paciente que, bueno, pasó mejor vida, pero era Rosh Yeshiva de una yeshiva aquí en Netivot y tenía varias organizaciones que me tocó atenderlo en sus últimos días, y que era el principio del año pasado, cuando estaba recién empezando y no había mucha información. Me dijo como, esto es como un regalo de Hashem, como para Israel esto, y para Israel y para los Yehudim, como que no va a ser como despreocúpate así. Y creo que en la misma línea, un poco la enseñanza que podemos sacar de esto es que muchas veces hay que, y esto obviamente es más fácil en Israel por el tema que decía Marcel, pero un poco de entregarse, ¿no? Y de no planear a 2 semanas, a un mes, ni siquiera a 6 meses, sino como tener la emuná de que día a día uno está siendo conducido por donde tiene que ir nomás. Y como no tratar de luchar, porque cuando uno trata como de luchar y ir en contra y hacer las cosas como uno las quiere hacer, es como cuando hay como más frustraciones. Entonces, de modo contrario, esto es como una tarea para la emuná, si lo vemos así en una perspectiva del fin de los días de Mesías, como eso, como un poco entregarse a la conducción del Señor de arriba y de la ciudad de Ishmaya, y yo creo que incluso en Chile, donde quizás eso es menos visible. Entonces, eso, un poco let go. Sin ninguna duda. Muchas gracias. Mauri, last but not least. Nada, yo me identifico mucho con todo lo que acaban de decir. Solamente quiero darle una nota un poco más seria nomás. Un paciente también me mostró un Zohar que dice que cuando hay una mayefá, cuando hay una como calamidad, Hashem protege a Eretz Israel, y lo que está pasando fuera de Israel normalmente es mucho peor que lo que pasa dentro de Israel. Y me gustaría relacionarlo también con Yom Ha'atzmaut, porque al final las dos situaciones creo que son un regalo gigante. Pasar por Israel y darse cuenta que en el fondo podemos vivir el sueño de cuántas generaciones de Yehudim que solamente tenían un sueño de llegar algún día a Israel, y hoy día es una realidad tangible, fácil, accesible. Es un tremendo regalo, y estos regalos nos debieran poner más humildes. Y a mí me molesta mucho cuando produce el efecto contrario, produce un efecto de, mira, nosotros sabemos cómo manejar la pandemia, que yo ya estoy esperando las llamadas de los otros presidentes y primeros ministros para enseñarles, o como me tocó leer una carta que decía, Israel es como el futuro de Chile, estamos viviendo acá lo que va a pasar en el mundo en no sé cuántos meses después. O sea, recibamos los regalos con la humildad que corresponde, alegrémonos porque nos tocó recibir un regalo, y seamos humildes para reconocer que es un regalo y no que nosotros somos los que lo manejamos o los que lo construimos. Sin ninguna duda, y quiero aprovechar obviamente agradecerle a los cuatro por su tiempo. Son las 11 de la noche en Israel, están todos en su hora de descanso, excepto Raúl, que está trabajando y está sacando la vuelta, pero el resto están todos en su hora de descanso, así que les quiero mandar un abrazo, agradecerles mucho. Como dijo Marcel, independiente que ya no es Yom Ha'atzmaut hoy día, Yom Ha'atzmaut Sameach, ¿no es cierto? Hay que celebrarlo, y este año más que nunca, a lo mejor, en el sentido de que efectivamente, como dijo el Mauri, hay un gran regalo, un doble regalo, ¿no es cierto? Y hay que estar siempre muy claro en eso, ¿no es cierto? Que Hashem nos da un regalo de tener hoy día un Israel saliendo, que no necesariamente es replicable en Chile o en otros lados, y que tenemos un país que es un ejemplo para todo el mundo. Así que muchas gracias a todos y a todos los que nos vieron. Y si quieren después verse ustedes, va a estar en Facebook, así que se pueden escuchar y criticarse o lo que sea. Así que bueno, un abrazo grande Gracias, Ari, y nos vemos. Un abrazo. Un Chao, abrazo, chao. que estén bien. Ustedes. Muchos saludos. Buenas tardes.